Y hoy estamos siguiendo con la línea de la salvación. ¿Y cuántos en esta mañana están agradecidos con Dios por su salvación? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que conocer a Dios es lo mejor que les ha pasado en la vida? ¿Cuántos podemos afirmar en esta mañana que Jesús cambió nuestra vida, que Jesús cambió nuestra historia y que Jesús cambió nuestra familia? Quizá antes nadie daba nada por nosotros, pero un día nos encontramos con Jesús, un día nos encontramos con Dios y nuestra vida cambió por completo. Y realmente eso es la gracia de Dios, la gracia que nos arropa, la gracia que nos cubre, la gracia que nos da un sentido de vida, porque fuimos salvos por gracia. Yo quiero que usted repita conmigo y diga: yo fui salvo. Dígalo fuerte: yo fui salvo por gracia. Y la gracia es ese favor que Dios nos ha otorgado. La gracia significa charis, que es un regalo inmerecido, es un favor de Dios. No lo merecíamos, pero a Dios le plació el poder darnos. No lo merecíamos, pero Dios nos amó. ¿Sabe que Dios no nos tuvo nunca lástima? Dios siempre nos tuvo compasión y fue movido a compasión por cada uno de nosotros. Por eso envió lo único y lo más importante, lo que Él tenía, por amor a nosotros. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 8 y 9. Busque conmigo el libro de Efesios 2, 8 y 9. Y la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más? Ni podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Él simplemente nos ama. Su palabra dice que Él con amor eterno nos ha amado. Y antes que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó a nosotros. ¿Cuántos agradecen ese amor incondicional, ese amor fuerte, ese amor puro que Dios ha dado por nosotros? Realmente, hermano, estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por el regalo de la gracia. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque Él nos ha amado de una forma tan extraordinaria. Estamos aquí porque Él nos ha amado de manera incondicional. Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que apreciar el regalo de la salvación. Los tiempos son malos, los días son malos, cada vez vemos las señales cumplirse. Y hoy más que nunca debemos de apreciar el regalo de la salvación. No jugar, no ser tibios, sino o somos fríos o somos calientes. Pero poder decirle: Señor, gracias porque tú me encontraste a mí, porque tú me cambiaste la vida. Y no solo a mí, sino a mi familia y a todas mis generaciones. Pero aquí cuando se le está hablando a la iglesia de Efeso sobre la gracia de Dios, en el mismo capítulo 2, usted ve en el versículo 1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y para entender la gracia de Dios tenemos que entender de dónde nosotros fuimos sacados. Tenemos que entender quiénes éramos nosotros antes de venir a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros vemos nuestro pasado? Un pasado que nos avergüenza, un pasado que nos da culpa, un pasado que nos causa remordimiento. Y mucha gente ve su pasado y solo se llena de vergüenza, solo se llena de esa culpabilidad. Y es cierto que Dios en su palabra dice: no os acordéis de las cosas pasadas, pero también es importante volver a ver nuestro pasado, no con vergüenza, no con culpa, sino con gratitud.
porque quienes éramos nosotros antes de venir a Dios no se compara con lo que nosotros somos ahora que estamos en Cristo Jesús, porque antes habíamos sido rechazados, veníamos de lo vil y menospreciado, pero ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos linaje de Dios, hemos sido llamados hijos, hijas de Dios. Entonces, cuando usted ve su pasado, no lo vea como tormento en su vida, véalo con gratitud, porque Dios ha sido bueno. Véalo con gratitud, porque Dios ha sido fiel. Usted y yo merecíamos morir, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Usted y yo merecíamos la muerte, pero a Él le plació darnos vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. Una vida para que podamos disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios. En el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los días, hermano, usted y yo luchamos con nuestra carne, porque ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos sentimientos? Usted es un robot, no, ¿verdad? A ver, pellizque al que está a la par de usted para que vea si es un robot o no. Va a sentir, y si está durmiendo lo despierta de una vez. Pero nosotros sentimos, estamos en una naturaleza corrupta. Entonces luchamos con nuestros deseos. El ser humano se ha caracterizado siempre por luchar por sus deseos. Siempre queremos hacer nuestra voluntad más que la voluntad de Dios. Y yo sé que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos orado por hacer la voluntad de Dios, pero qué difícil muchas veces es hacer la voluntad de Dios cuando lo que queremos realmente es hacer nuestra propia voluntad. Cuando cedemos a nuestros deseos, cuando cedemos a la tentación, y estamos en esta lucha todos los días. Nosotros todos los días luchamos. Hay un mundo espiritual que es real. Dios es real, pero el diablo también es real. Los ángeles son reales, pero también los demonios son reales. Y hay un enemigo que día y noche está buscando incansablemente robar nuestra alma, robar nuestra identidad, robar el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando el diablo va a presentarse delante de nosotros, cuando el pecado viene a presentarse delante de nosotros, nunca va a hacer algo que no nos guste. Siempre va a llamar nuestra atención, siempre va a buscar la forma de llamar nuestra atención, porque el diablo sabe que cuando roba el propósito de una persona, no solo es una persona, son generaciones enteras. Por eso el diablo siempre está buscando destruir la familia. Por eso es que el diablo siempre está buscando dividir la familia, dividir los matrimonios. Por eso es que cuando entra el alcoholismo en una familia, qué difícil es vivir con una persona que continuamente está luchando con este pecado. Pero el diablo sabe que esa es la única puerta que, si se abre, puede destruir una familia completa. Y el diablo está buscando el día de hoy más que nunca, porque él sabe que Jesús pronto viene. Hoy más que nunca Satanás se ha metido en las familias, usted sabe, se ha metido en las plataformas digitales. Está desesperado porque sabe que Jesús pronto viene. Pero en esta mañana una iglesia tiene que levantarse para decir: aun cuando estamos viviendo tiempos difíciles, nos vamos a parar con firmeza, cerrarle la puerta al pecado, cerrarle la puerta a Satanás, no permitirle a Satanás que entre a nuestra casa, que robe en nuestros hijos, que robe nuestro matrimonio, y mantenernos santos para la venida de Cristo Jesús. Porque hoy es tan fácil pecar, porque hoy el pecado está a la vuelta de la esquina. Sabe que en un país
de Alemania y de esos lugares, crearon unos espacios, unos cuartos para que los niños empiecen a masturbarse, porque para ellos que descubran su cuerpo, que descubran su sexualidad a temprana edad es importante. Y ahora usted puede ver que en esos lugares son cámaras donde los niños pueden entrar y pueden masturbarse, y es algo completamente normal. La maldad está creciendo y es impresionante cómo Satanás ha tergiversado la santidad para que hoy en día lo que es malo a nosotros nos parezca bueno. Cómo es impresionante cómo Satanás ha aprovechado todas las esferas, ha aprovechado todas las redes, ha aprovechado cada momento para meter el pecado, pero el cristiano hoy no puede ni siquiera publicar en una red social Jesús te ama, porque le da vergüenza, y Satanás está corrompiendo todo lo que está a su paso para ponernos el pecado, para hacernos caer en pecado. Por eso, iglesia, esta mañana usted vino aquí no solo a escuchar un mensaje, sino a ponerlo en práctica en su vida diaria, porque cuando usted salga por esa puerta, usted se sigue enfrentando a las mismas tentaciones. Viene el problema, viene la enfermedad, pero para eso Dios nos trajo a esta casa, para recordarnos que en Él somos más que vencedores, para recordarnos que en Él somos más que vencedores, para recordarnos que si Él nos ha dado el regalo de la salvación, Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. Pero es importante que podamos recordar quiénes éramos nosotros. Y la Biblia dice en el versículo 3, otra vez leamos el versículo 3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y traje a mi modelo para que me ayude el día de hoy para ejemplificarle cómo es la gracia. Entonces denle un aplauso a Diácono Jorge. Le puedo pedir que me ayude. Lo vamos a castigar ahorita, entonces se va a arrodillar. Vamos a poner en penitencia porque se porta mal en la casa. La otra vez él me dijo que a él me azareó, entonces ya lo perdoné. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Dios esta mañana? Porque Él es bueno. ¿Puede recordar por un momento quién era usted antes de venir a Dios? ¿Cómo Dios lo encontró a usted? ¿Qué estábamos haciendo antes de tener un encuentro con Dios? Y en la Biblia hay una lista de muchas cosas, de muchos pecados, pero también de cómo el diablo nos llamaba a nosotros cuando estábamos en el pecado: incrédulos, cobardes, homicidas, infieles, adúlteros, fornicarios, egoístas, envidiosos. ¿Quiénes éramos nosotros antes de Dios y cómo nos encontró el Señor? ¿Cómo nos encontró Dios con nuestra familia? O quizá nosotros nacimos en un hogar cristiano, veníamos de un hogar cristiano, pero nos desviamos del propósito y de los caminos de Dios, porque no todos tenemos que, cuando nacimos en un hogar cristiano, no tenemos únicamente que conocer al Dios de nuestros padres. Dios tiene que ser personal para nosotros. El problema es que muchas veces solo vivimos del Dios de nuestros padres porque nunca hemos tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida cambia por completo.
Y en este versículo hablaba acerca de las transgresiones, acerca del pecado. Vivíamos en un mundo de tinieblas, éramos gobernados por el príncipe de las tinieblas. Y Dios nos encontró así, atados, nos encontró ciegos, nos encontró ingobernables, porque el ser humano siempre ha buscado ser independiente. Y como le decía, Dios nunca nos tuvo lástima, Él siempre nos tuvo compasión y Él siempre nos amó. Y cuando Él nos vio en esa condición, porque en esta condición alguien que está esclavizado por el pecado nunca va a poder avanzar, ni nunca va a poder caminar en el destino profético que Dios le ha dado. Cuando alguien está atado en sus delitos y pecados, continuamente va a estar escuchando la voz de Satanás, trayendo culpa, trayendo vergüenza, trayendo rechazo sobre su vida. Entonces no podemos avanzar. Y cuando yo pensaba en la gracia de Dios, pensaba en el sacrificio hermoso que Jesús de Nazaret hizo por cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, hermano, a nosotros no nos costó, a Él le costó toda su vida. Él fue humillado y no le importó pasar la peor humillación, porque su nombre estaba en su corazón y en su mente en ese momento. Por eso soportó, aun cuando fue humillado, aun cuando fue golpeado. Él nos amó tanto que su amor lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso la gracia de Dios es ese regalo inmerecido. Y cuando pienso en la gracia, pienso en el amor de Dios, en la sangre de Jesús. Nos ahorró. ¿Dónde está el pecador aquí? ¿Dónde está el fornicario aquí? ¿Dónde está el envidioso aquí? Y sabe que Satanás puede pararse y decir: pero ¿cómo vas a bendecir a ese adúltero? ¿Pero cómo vas a bendecir a ese infiel? ¿Pero cómo vas a bendecir a ese ladrón? Y Dios dice: ¿en dónde? Porque yo solo miro sangre. La sangre de mi Hijo, la sangre de Jesús, que es suficiente para salvarnos, para perdonarnos, para liberarnos. ¿En dónde está el infiel, el adúltero, el fornicario, el chismoso, el homosexual, el afeminado? ¿En dónde está? Bajo la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, la sangre de Jesús. Porque cuando la sangre de Jesús tocó la tierra, marcó un antes y un después para toda la humanidad. Y le recuerda a Satanás en dónde está su lugar, debajo de nuestros pies, que fue destruido, que fue destronado, que fue derrotado. ¿Qué puede decir Satanás ante la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué puede hablar Satanás si la sangre de Jesús nos cubre? Si la sangre de Jesús nos redime, si la sangre de Jesús nos defiende, ¿qué puede decirle Satanás a Dios sobre nuestro pecado? Si lo único que Él ha hecho es cubrirnos con su preciosa sangre. Sangre que hoy, hermano, está disponible para usted en esta mañana. Sangre que está disponible para su familia. Sangre que está disponible para sus hijos. Sangre que liberta, sangre que cambia, sangre que transforma, la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y es por esa sangre que hoy estamos en este lugar. Sabe que a mí me impresiona cómo la gente ha salido a manifestar, sea que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sea que usted apoye un bloqueo o no lo apoye, pero el fervor que se ha visto en la gente es impresionante. Porque ellos han aguantado la lluvia para defender una causa, porque ellos han pasado hambre para defender una causa. Así la iglesia de Dios tiene que levantarse para defender también la causa del evangelio,
para proclamar que la sangre de Cristo Jesús es suficiente para salvarnos, para proclamar que Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay atajos para la salvación, no hay obras que nos puedan dar la salvación. Es su sangre que nos ha dado la salvación. Y hoy en este tiempo, iglesia, más que nunca nos tenemos que levantar a poder proclamar la sangre de Jesús. Siempre pienso qué hubiera pasado si Jesús tuviera redes sociales. Sabe que las redes sociales son una cosa pero bien impresionante, porque a veces usted mira en vivos donde la gente solo está comiendo y son millones de vistas, o sea, solo viendo a la gente comer. La otra vez estaba viendo yo en YouTube a alguien que estaba durmiendo y todos viéndolo, o sea, eran millones de personas viendo a alguien dormir. Y cuando es un en vivo de la iglesia, 10, 20, 30, así mucho. ¿Dónde está la iglesia que comparte el mensaje de Jesús? Que usa lo que tiene en su mano para recordarle a todos los que están cerca de nosotros que por la gracia de Dios y por su sangre preciosa tenemos una vida diferente. Sí se puede tener una vida diferente en Cristo Jesús. Jesús sí puede cambiar nuestra vida. Jesús sí puede cambiar nuestra casa. Jesús sí puede cambiar nuestra historia. Jesús sí puede cambiar nuestra familia. Sabe que tal vez ya se durmió, pero muchas gracias. Gracias. Sabe que puede llevar esto. Estaba viendo, yo miro TikToks porque pues tengo que estar en sintonía, ¿verdad? Con los jóvenes, ¿no? Le juegan la vuelta a uno, que sus hijos hermanos son tremendos. Entonces estaba viendo un TikTok y siempre hay tendencias, y había un video sobre cosas que pasan en la iglesia, ¿verdad? Empezaron a pasar cosas que pasan en la iglesia. No le voy a decir cómo lo dice tal cual, pero entonces la gente empezaba a decir: sí, es que en la iglesia me lastimaron, sí, que en la iglesia un hermano me dejó de hablar porque yo llevaba pantalón, sí, que en la iglesia me bajaron de la alabanza, sí, que en la iglesia no me dejaron servir. Y entonces empezaron a aparecer un montón de esos trends, un montón de esos videos. Y la gente en los comentarios decía: sí, yo por eso es que no voy a la iglesia, sí, es que porque en la iglesia lo hieren a uno. Y sí es cierto, estamos en la iglesia y recuerde que estamos conviviendo con personas, y las personas somos imperfectas, y las personas fallamos, y las personas tenemos errores. Pero estos videos empezaron a ser virales y virales y virales, hasta que vi un video donde decía alguien cosas que me sorprendieron de mi iglesia. Él decía: nada, usted no tiene que saber nada porque eso es algo de mi iglesia. Y él decía: muchas veces servimos hasta de piedra de tropiezo para alguien, porque entonces alguien ve esta publicación y dice: así es ir a la iglesia, entonces yo no voy. A veces creemos que estamos haciendo un bien por sanar nuestro corazón, pero lo único que hacemos es detener la salvación para alguien más. Iglesia, hoy en día es tiempo de nosotros creer en quien nos ha llamado y creer lo que nosotros portamos. Y usted y yo somos portadores de buenas noticias, y usted y yo portamos la verdad, y usted y yo portamos un mensaje poderoso, y usted y yo portamos un mensaje que cambia vidas, y usted y yo portamos algo que puede cambiar a San Marcos, que puede cambiar incluso Guatemala, porque usted y yo tenemos el mensaje de la salvación, el mensaje de las buenas noticias. Es tiempo de levantarnos a creer, porque hay una generación que antes que Jesús venga va a ser tocada, pero va a ser alcanzada para tener un encuentro genuino con Dios. Este es el tiempo de ver la mayor cosecha de almas. Este es el tiempo de poder ver a nuestra familia salva, sirviendo en la iglesia. Este es el tiempo de dejar el desánimo y creer, porque Dios en este tiempo nos va a levantar, iglesia, nos va a transformar. Iglesia, el Rey de Gloria, Dios quiere recordarte: hay un propósito contigo, hay un propósito con tu familia, hay un propósito en tus generaciones.
Y Dios está aquí para salvarnos porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando no éramos nada, cuando nadie daba nada por nosotros. Pero Jesús siempre estuvo en su mente y en su corazón nuestro nombre. Por eso aguantó hasta el último momento. A veces menospreciamos ese regalo porque como no nos costó. A veces menospreciamos el poder disfrutar de nuestra salvación. Venimos a la iglesia sin expectativa. Es un domingo más, es un servicio más. Ya me sé el programa, la alabanza, ya sé que van a predicar, ya sé que van a pedir las ofrendas. No expecto nada más. Cada vez que usted ponga un pie, cada vez que usted venga por el lobby, cada vez que usted ponga un pie en este altar, hermano, expecte lo mejor para su vida, porque Dios mismo está en este lugar. Nunca vengamos a la casa de Dios sin expectativa. No vengamos a la casa de Dios solo para ver el error del hermano, el error del líder. Usted va a salir decepcionado. En cambio, si yo veo a Dios, si mi mirada está puesta en Él, si yo vine a adorarlo a Él, si yo vine a buscarlo a Él, aún el error de mi hermano no me va a importar, porque Él es lo más importante en mi vida. Y así tenemos que ser cada día que vengamos a su casa, con un corazón agradecido que estamos en este lugar, con un corazón agradecido porque podemos reunirnos. No me imagino el dolor del pueblo de Israel en este momento, que han sido invadidos, que han perdido a sus niños, que han perdido a sus adolescentes, a sus jóvenes, sus familias completas. ¿Cuánto darían por estar reunidos en un momento como este? Un momento de calma, donde pueden escuchar la palabra de Dios. Y a veces estamos aquí y nos dormimos porque nos aburre la palabra, cuando debemos de ser agradecidos, porque hoy por hoy estamos en la casa de Dios. Mientras Dios esté cercano, mientras haya una oportunidad para estar cerca de Él, la voy a aprovechar cada momento de mi vida. Tantas excusas para no ir a la iglesia, tantas excusas que ponemos para no buscar a Dios. Si tan solo entendiéramos que un día ya no vamos a poder estar como el día de hoy, si un día ya no vamos a poder adorar como lo estamos haciendo el día de hoy, pero hoy, hermano, hermana, usted está en la casa de Dios, usted está en el mejor lugar, usted está donde Dios está, porque yo quiero decirle algo: Dios está en esta casa y Dios está en este lugar, y donde Dios habita, ahí siempre va a haber presencia. Donde Dios habita, ahí siempre van a haber milagros. Donde Dios habita, siempre va a haber vida. Nadie que esté en la presencia de Dios puede ser el mismo. Nadie que puede estar donde Dios está puede ser el mismo. Ayer con los jóvenes hablamos de Moisés, y me impresiona la historia de Moisés después de haber pasado un proceso en su vida. Pero en el libro de Hebreos es donde él habla, donde habla de la fe, y donde dice que por la fe él salió de Egipto sin miedo, sin tenerle miedo al faraón. Pero me gustaba mucho la última parte donde dice, como viendo al invisible. Él sabía quién estaba viendo, él sabía quién estaba con él. Y cada vez que usted venga a esta casa, hermano, sepa que aquí está Dios, y que su mirada debe estar puesta solo en el Dios santo, en el Dios digno, en el Dios que hace milagros, en el Dios que lo ha salvado, en el Dios que lo ha restaurado, en el Dios que lo ha cambiado, en el Dios que lo ha transformado por completo. Por eso cuando venga el pecado, piénselo. Cuando venga la tentación, piénselo. Porque muchas veces es fácil ceder, pero nunca nos detenemos a pensar todo lo que vamos a perder. Cuando esté en su matrimonio y de repente venga una prueba en su matrimonio, piense bien si usted quiere ser infiel. Porque